Bienvenidos a hoy sábado 4 de marzo de 2023. Tenemos como invitada a Gloricel Morales de Lorenzana, quien nos va a dar una enseñanza espiritual con el tema Victoria en el ser interior para recibir bendición. Bienvenida, Gloricel, los micrófonos son todos tuyos. Gracias, Maribel. Buenas tardes a todos. Es un tema, déjame quitar aquí, es un tema que debe ser para cada uno de los que van a oír en este día y los que lo oirán después, un tema que puede ayudar mucho a lograr manejar situaciones en nuestra propia vida. Me gustaría primero que nada definir un poquito qué es lo que es ser interior. Todos los seres humanos estamos llenos de sentimientos, voluntades, el alma, y todo eso de alguna forma impacta nuestro interior como personas. ¿En qué sentido? Hemos visto en los últimos tiempos que hay mucha desánimo, desaliento en las personas que de alguna manera buscan lograr encontrar esa llave que les muestre cómo lograr avanzar en sus vidas y lograr victorias. Entonces, cuando se dice victoria en el ser interior para recibir bendición es cómo logro yo como persona encontrar las limitaciones en mi propio ser interior que me impide lograr avanzar en el Señor Jesucristo. Podemos ver, por lo menos voy a llevar este tipo de testimonio que a mí me sucedió. Cuando uno quiere la recuperación de parte del Señor, hay desesperanza, hay indiferencia, hay situaciones que de alguna manera provocan inseguridades internamente. Entonces uno quiere buscar al Señor, pero de alguna manera es indiferente a las cosas del Señor porque no conoce en detalle cómo Él quiere que nos comportamos o cómo Él quiere que encontremos una forma de lograr avanzar y encontrar el gozo y la seguridad que todos buscamos en el Señor. Por ejemplo, si yo voy a decirle al Señor algo, yo tengo que creer en mi corazón y en mi mente que Jesús lo puede hacer por mí. Asimismo, tengo que entender que si yo tengo inseguridades en mi corazón, yo necesito que el Señor provoque que esas inseguridades se transformen en situaciones donde yo me encuentre de manera positiva, logrando cambiar mi lamento en baile, como dice la palabra de Dios. Entonces, cuando uno dice vivir en el ser interior, yo necesito encontrar la forma de lograr sostenerme internamente y que cuando le pida al Señor, eso se manifieste, porque creo que la fe ejercitada me lleva a una victoria segura. De alguna manera, cuando empezamos los caminos de Dios, nosotros no tenemos idea clara a quién estamos buscando. No conocemos al Señor como debe ser. Y
en ese momento que uno está en esa situación, uno empieza a experimentar que Dios lo está llamando a uno para que haga algo. Pero cuando Dios hace ese llamado, como uno está reconociendo la voz, uno tiene dudas y tiene temores, miedos de que realmente lo que uno tiene que hacer venga de Dios. De eso se trata el tema de hoy, porque el demonio busca la manera de que uno dude de que el Señor realmente te está hablando, que el Señor realmente quiere algo contigo, que hay muchas cosas en la vida de un ser humano que de alguna manera no son fáciles de distinguir porque hay cierto temor a avanzar cuando uno tiene en la vida de uno qué pensarán las personas, qué dirán de lo que estoy haciendo. Yo no estoy preparada para poder hacer lo que tengo que hacer. No soy una buena líder. Todo eso tiene que enfrentar una persona que tiene en su ser interior situaciones complejas que lo hacen sentirse en un momento determinado desmejorado. Se siente de alguna forma desmeritado. Entonces el Señor tiene que empezar a trabajar con esos sentimientos, esas voluntades que provocan que uno no esté firme en avanzar a lo que Dios le llama a uno. Entonces, vemos en ese momento, cuando eso sucede, que yo tengo que buscar a través del Señor la situación favorable que me permita a mí encontrar en medio de los desaciertos, de los rechazos, de las personas que en algún momento te están criticando, que están diciendo en su mente cosas contrarias, cómo sostenerme en ese momento y avanzar con valentía, aún en medio de una situación que ni yo misma comprendo claramente. Cuando yo recuerdo que empecé a encontrar al Señor en mi vida, yo era indiferente. ¿Por qué era indiferente? Yo no quería oír. Yo tenía en ese momento tantas situaciones complejas en mi vida que creía que escuchar algo no me iba a aportar ningún beneficio a mí como ser humano. Entonces, tenía que aprender en ese momento a buscar la manera de alimentar mi yo interior para que las cosas fueran cambiando y realmente yo pudiera encontrar respuestas en mi vida. Eso he tenido yo que enfrentar muchas veces en mi vida desde que decidí buscar al Señor como Él me pedía. Muchas veces lo he dicho, tal vez el liderazgo que yo imprimí en este ministerio fue un liderazgo que para muchos no fue agradable, porque pasa una cosa, cuando uno tiene una sabiduría natural, humana, uno cree que tiene todas las respuestas, que uno sabe todo más que otra persona. Y desde el principio que yo empecé en mi vida personal con el Señor, yo le dije, quiero mantenerme sencilla, sobria, elegante, porque siempre había sido una mujer elegante
y también era una mujer que no era demasiado expresiva, pero quería la sencillez del Señor. Entonces empiezo yo el caminar y me doy cuenta que hasta un burro habló cuando el Señor estaba manifestando con su poder situaciones en un momento determinado. Entonces yo dije, no necesito ser una persona demasiado preparada en mi vida, porque Dios me va a dar lo que yo necesito. Eso me costó mucho tiempo aprenderlo, porque en los miedos, en las dudas, en las situaciones que se presentan cuando es uno una oveja nuevecita, o sea, cuando uno es una persona que Dios va a zarandear, que va a llevar en disciplina, que va a llevar a diferentes tipos de situaciones en la vida de uno, eso pareciera ser fácil, pero no es fácil para el ser humano aplicarlo en su propia vida. Necesitamos lo sobrenatural de Dios para que esa transformación se realice en nuestra propia vida. Eso, cuando uno empieza en los caminos que tiene desconocimiento, uno habla de principios y valores en el Señor, pero uno no entiende esos principios y valores cuando uno ha tenido una educación, disculpen, en la cual se le ha enseñado a uno a sobrevivir en un mundo moderno, pero sin tener las llaves de Dios para moverse con facilidad y saber tomar decisiones en un momento determinado. Eso de alguna manera me faltó a mí, porque hoy que puedo entender el valor tan grande que tiene Dios en mi vida, me doy cuenta que en ese momento no tenía nada de situaciones favorables en mis sentimientos, en mis emociones, para lograr encontrar el camino verdadero a mi felicidad. Entonces empiezo el recorrido y ahora quiero que lean Segunda de Corintios 14 del 16, era 4, perdón. Segunda de Corintios 4 del 16, miren, estoy empezando un poco así como un poco inquieta porque es un tema que realmente remueve las cosas interiores de una persona cuando realmente quiere que el Señor actúe en su propia vida. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta de un llamado que no veía, uno empieza, pero ¿cómo lo voy a explicar, Señor? No me puedo hacer propaganda yo misma. Entonces, ahí es donde entra la victoria en el ser interior. Cuando no me importa lo que la gente diga. Cuando no haya favoritismo a lo que hago yo, ahí me siento bien ya. Porque Dios llenó mi corazón y mi alma de una fuerza interior tan grande que me siento complacida con lo que el Señor ha hecho conmigo hasta este día. Y vamos a verlo en un ejemplo de la palabra de Dios para que se den cuenta que el Señor derrama de su poder en todas las personas. Solo basta que uno le diga sí y que uno tenga la disposición a no desear lo que Él no quiere para uno. Eso es lo que a mí me sirvió mucho en mi vida personal. Yo no buscaba lo que yo quería. Yo le decía al Señor, dame de lo que tú quieres darme para lograr avanzar en mi vida personal. Una persona indiferente,
una persona desesperada, una persona insegura, una persona que necesitaba una restitución, pero para una restitución necesitaba recuperarse de esas emociones y esos sentimientos que la habían apagado y que no lograba saber cómo provocar que cambiaran en un momento determinado. Y de eso se trata el ser interior y tener victoria en el camino del Señor para recibir bendiciones sobreabundantes que todos necesitamos en nuestra propia vida, pero saber cómo sostenerlas y cómo alimentarlas cada día de nuestra vida, porque yo en lo particular creo, es muy fácil llegar a los pies de Cristo después de que empecé el proceso inicial, pero más difícil es mantenerme en una situación favorable para el Señor. No siempre es fácil de hacerlo, pero voy a darles llaves en el día de hoy que van a provocar que puedan sostenerse en medio de las pruebas y recibir bendiciones, llenando sus almas y su ser interior de lo que el Señor busca en nuestras propias vidas. Y es bíblico porque todas las citas que he buscado tienen que ver con el ser interior. Entonces léanme ahora sí, por favor, 2 Corintios 4, del 16 al 18. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Reina Valera 1960. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque en este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Nueva versión. Versión internacional, 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Amén. Yo me acuerdo que cuando yo era una joven de 18 años, para mí la juventud divino tesoro, ¿verdad? Uno se sentía súper bien con uno mismo y de alguna manera me acuerdo yo que yo decía, cuando yo tenga un tiempo de hacerme cirugías, las voy a hacer. Miren, aquí yo no vengo a hablar de lo que yo solo vengo a decir a través de testimonios que me han sucedido a mí, cómo hoy tengo victoria en el ser interior para recibir bendiciones. Eso es lo que vengo yo a transmitir hoy. Pero me acuerdo yo que en ese momento yo creía que eso era lo máximo, que yo lo iba a hacer, pero fui cambiando porque cuando el Señor me tocó de forma fuerte, ya yo todo eso no lo veía como una situación que yo necesitaba, porque aunque vemos en la palabra de Dios que el Señor preparó a la reina Esther con la belleza, con las situaciones para que ella pudiera sentirse bien con ella misma,
el Señor lo fue haciendo conmigo de una manera diferente. Yo tenía muchos vacíos en mi corazón que no estaban siendo llenados y por eso había indiferencia en mi vida personal. No me interesaba nada, no me alegraba con nada, no me contentaba con nada, pero sí recuerdo yo que en los procesos que he tenido durante 24 años con el Señor, mi cuerpo se iba desgastando, porque al arreglar lo interno de mi vida personal, mi cuerpo se cansaba. En algunos momentos lo sentí deteriorado, sin fuerzas, sin vigor. Y yo decía, pero si estoy buscando al Señor, ¿por qué en algún momento siento pesado el cuerpo? Y aunque mi ser interior se va rescatando, no tiene congruencia una con la otra, pero eran procesos que tenía que vivir yo, porque el Señor transforma lo interno y luego transforma lo exterior, porque ahí vemos que no es lo que se ve lo que tiene más valor, sino lo que no se ve. Y lo que no se ve, ni nosotros mismos podemos verlo. ¿Por qué razón? Porque todo aquello que aprendimos bien o mal, nosotros no lo podemos descubrir sino a través del Señor. No a través de Él como lo más importante que puede hacer la transformación en nuestras propias vidas. Entonces, eso me hizo recordar lo que dice la palabra de Dios: no apaguéis el Espíritu Santo para que vivifique la vida de uno como ser humano. Entonces, me doy cuenta de que yo necesito, para tener un ser interior diferente como Dios lo quiere percibir, yo necesito trabajar con el Espíritu Santo para lograr que en esa transformación el Señor permita que yo pueda aprender a no apagar el Espíritu de Dios, que yo pueda aprender a desenvolverme con el Espíritu y entender la verdad de lo que yo necesito comprender para lograr avanzar sin estar, ay Señor, pero eso me duele mucho, quítamelo. No, Señor, eso no lo quiero yo. Deshate de eso. Y quiero que en este momento me lean las dos el Salmo 51:6, porque ahí vamos a empezar a ver lo que significa cuando yo vivifico mi cuerpo con la luz del Espíritu Santo y con el vigor que el Espíritu Santo me puede dar a través de mis huesos. Él puede llenar de refrigerio mis huesos. Y esos huesos cansados se van a revitalizar externamente y van a provocar que en lo interior sea más fuerte como el Señor quiere, una infusión de fortaleza interna que permita que yo pueda creer que lo que yo diga con mi boca, si estoy en sintonía con el Señor, tengo la autoridad para poderlo hacer en el nombre de Jesús. Entonces, por favor, léanme Salmo 51:6. Dice así, Reina Valera: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. A ver, Débora. Ajá. Nueva versión internacional, Salmo 51:6. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Amén.
Amén. Entonces, ¿qué? Recuerden que yo pasé mucho tiempo oculta siendo entrenada por el Señor. Hacía así cosas para el Señor, pero los hacía en lugares donde de alguna manera yo pudiera trabajar, no porque yo experimentara temor de hacerlo públicamente, no. Una de las cosas que yo le agradezco a Dios es que desde un principio que yo empecé a trabajar sin saber lo que Él quería hacer conmigo, siempre tuve valentía y determinación que Él me iba dando, porque sin Él no podría hacerlo. Si yo dejo que el espíritu se apague, se pierde el vigor, se pierde las fuerzas, se pierde la iluminación que Él permite a través del Espíritu Santo, porque va a haber lejanía, va a haber infidelidad de parte del ser humano porque ya está cansado, no quiere seguir. Recuerdo yo que en la palabra de Dios dice que en un momento determinado Moisés se cansó, pero le levantaban los brazos y cuando le levantaban los brazos, cada vez que se los levantaban ganaban una batalla. Porque de alguna manera Moisés tenía conexión con el Señor y podía provocar que las cosas cambiaran a su favor. Lo vamos a ir viendo en la palabra de Dios más adelantito. Entonces, eso que indica ahí es la verdad. Acaban de leerlo, que dice el Salmo de David, ese 51, que el Señor buscaba que uno entendiera la verdad de uno. ¿Cómo puedo tener yo victoria en mi ser interior si no logro que la verdad tenga un valor preponderante en mi propia vida? No lo podría hacer. No podría lograr avanzar a mis éxitos si yo no tuviera la verdad en mi vida, porque no es lo que uno quiere, es lo que quiere Dios. Y miren, a lo largo del camino me ha tocado experimentar de alguna manera situaciones que me han dolido, pero que hay que seguir avanzando. Yo no me puedo quedar estancada en un lugar para favorecer la opinión de otros. Tengo que favorecer lo que Dios quiere, lo que Él necesita que yo entienda. Y eso yo no lo comprendía claramente. Fíjense, yo veía que en algún momento el apóstol Carlos Morales me decía que yo tenía cosas que ni yo misma entendía. Y era cierto. No sabía llevar el vestido que Dios me había puesto. Pero como Dios siempre llega a tiempo, Él lo hacía de tal manera que prevaleciera lo que Él iba haciendo en mi propia vida. Entonces, Él me ha dado sabiduría, eso lo puedo entender hoy en día. Y es una realidad que no puedo ocultar y que tampoco puedo permitir en mi vida personal ocultarlo para no lastimar a nadie. Eso tampoco lo puedo hacer. Entonces, eso es lo que es victoria en el ser interior. Cuando yo tengo la capacidad de poder ver en mi propio amor a mí misma que tengo algo del ADN del Señor. Fíjense que cuando yo necesito algo de parte de Dios, yo siempre me acuerdo de la saliva que el Señor puso en los ojos del ciego, que veía solo palos, bultos, hombres como si fueran
árboles. Y yo me hice de esa palabra. Y yo entendía que el ADN de Cristo estaba en la lengua de Él. Entonces, cuando yo necesito hacer algo, que necesito el poder de Dios, le digo, pon tu saliva como el ADN para que se rompa ese obstáculo que impide que yo pueda avanzar. Y Dios me contesta. Entonces, así fui caminando en ese ser interior que necesitaba llenarse de ese espíritu que no se apagara y que se mantuviera firme en el Señor. Porque, ¿qué significa vivificar en mi espíritu? Que el Señor lo ilumine y que el Señor lo vigorice. Eso es parte fundamental de lo que es vivificar mi espíritu en el Señor. Entonces, fui avanzando en el camino con el Señor y me fui dando cuenta de lo fundamental que era su voluntad y su obediencia. ¿Cómo lograr entender que mi corazón, si no estaba alegre, mi rostro iba a estar amargado, iba a estar de alguna manera desacertado, porque no tenía la bendición de tener un corazón lleno de gozo? Y en algún momento de la palabra, cuando se le anuncia a María y a su prima que van a ser madres, el corazón alegre del Señor brincaba dentro de María para indicar que había gozo por lo que experimentaba la otra. Entonces, muchas veces, cuando buscamos en el ser interior ser renovados por el Señor para restitución, pero es resurgimiento, de lo que significa restaurarme. Pero si yo no sé lo que significa restaurarme, todo el mundo dice, restáurame, restitúyeme, Señor, pero ¿restituye qué? ¿Rescata qué? Si no nos conocemos delante de Dios, si no nos evaluamos delante de Dios, ¿cómo puedo yo pedir rescátame y que yo pueda ser levantada? ¿Cómo puedo yo ser levantada si no conozco yo lo que significa para Dios esa situación? Y de eso se trata el ser interior. Muchas veces nos desgastamos porque yo he sentido amargura en mi vida y recuerdo que la sentí como si fuera óxido y zinc dentro de mi boca hasta que el Señor la quitó. Entonces, ¿cómo puedo yo exigirle una bendición a Dios si no sé lo que Él puede hacer por mí? Lo que Él puede rescatar en mi vida como persona para lograr encontrar esas llaves para atar y desatar y que permitan que en mi vida todo lo que llegue sea de la mano de Dios y con una bendición sobreabundante. Dice la palabra de Dios, en números no se las di, que uno tiene que buscar una bendición sobreabundante en el Señor. Pero, ¿qué significa eso si yo no sé a lo que yo puedo alcanzar con Cristo? Si lo que yo puedo lograr con Él
cada uno de los azotes y de los problemas y dolores que él experimentó al final de sus días fue para tomar los nuestros, para recoger en mis debilidades lo que por eso es que separado de Jesús nada somos, porque el Espíritu va a estar vivificado por el Espíritu Santo mientras que yo sea fiel a Jesús. Si yo no soy fiel a Jesús, yo no voy a lograr tener un espíritu vivificado que no se apague, como dice la palabra de Dios. No lo voy a lograr. ¿Por qué razón? Porque el ser humano, una vez que obtiene lo que quiere independizarse de Dios. Buscar su propio rumbo. ¿Por qué? Porque le cansa, se siente incapacitado de poder seguir haciendo lo que tiene que hacer en vida. Yo recuerdo que cuando yo reconocí a Jesús en mi corazón, es para toda la vida. No lo puedo tomar por pedazos, ni lo puedo tener como yo quiera. Entonces es ahí donde viene esta historia que el Señor me pone, que la he leído muchas veces, pero nunca la entendí como la entendí hoy en el día, porque percibo que es un reflejo de lo que Dios me ha permitido hacer en este tiempo en el que estamos viviendo. Y no lo digo con ningún tipo de falta de humildad, sino porque el Señor así me lo ordena y lo tengo que hacer. ¿Por qué razón lo tengo que hacer? Porque yo no sé mañana qué quiere hacer Dios conmigo, ni pasado mañana. Pero yo dije, heme aquí, como dice Celedonio, y yo estoy procurando hacer lo que el Señor me indica. Miren, este fin de semana yo estuve en Guatemala y no tienen idea cómo pude lograr hacer situaciones que ni yo misma podía entender hasta que las vi visualmente, porque el Señor me las mostraba. Personas necesitadas del Señor. Y lo más bonito es que fue una forma tan linda que el Señor manejó la situación, que no hubo diferencias de religión. Solo nos unía a Cristo. Y eso fue maravilloso. Con decirles que hay 2 propuestas para hacer grupos en 2 países ya. Y en eso estoy esperando la dirección de Dios para hacerlo bien y no perder el enfoque que realmente debo tener, que Él es el que va delante de mí. Pero a lo que voy es que cuando uno sabe que en el ser interior uno reconoce en cada una de las cosas que realiza a Jesús, hay victoria. ¿Qué significa una victoria? Significa que yo gano una batalla, una guerra, que yo tengo éxito en lo que logré hacer. Eso es lo que es victoria. Y si yo confío y tengo una autoestima grande dentro de mi vida, lo que yo declare en el nombre de Jesús será hecho. No va a pasar desapercibido. Va a ser algo que va a provocar situaciones profundas en la vida de cualquier persona si lo estoy haciendo de la forma correcta como Dios quiere. Si no estoy buscando solo añadiduras,
y no la voluntad de Dios para mi propia vida. Yo siempre recuerdo las palabras que Dios le dijo a David: te hubiera podido dar más, te hubiera dado tantas cosas. Y yo decía, Dios mío, y no es por las cosas que dieran, sino porque yo misma he percibido en mi vida personal cómo crece el poder de Dios en mi obediencia y en el hacer su voluntad. Porque logro más de esa manera. Entonces todo el mundo está preocupado, ay, pero no se pide bien lo que uno quiere. Porque si yo no conozco al autor de mi vida, ¿cómo puedo pedir yo algo que no comprendo completamente? El Señor es misericordioso, Él da milagros, claro que sí, pero hay milagros que solo pueden romperse espiritualmente con guerra, que no se pueden romper de forma normal. Necesitan algo extra de Dios, ese ADN que Él tiene en la saliva, que lo tiene también en otras partes de su cuerpo. Se necesitan para que ese hombre pudiera ver, para que ese hombre pudiera tener vista nuevamente. ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor en los últimos tiempos? Es queriendo sacar del cautiverio a los que están prisioneros, a los que están en cárceles. Manifestaciones de personas que están completamente sin poder manejarse y caminar libremente. Entonces, vamos al ejemplo que Dios me puso en la palabra de Dios, y es Débora. En algún momento, todos han leído Débora, pero dice la palabra de Dios que hay que escudriñar la palabra de Dios para lograr entender lo que yo puedo hacer si tengo a Jesús en mi vida, como debo hacerlo. Si yo quiero a Jesús no por lo que me dé, sino por aquello que va a permanecer para siempre, que es lo que yo creo que todos queremos. Entonces, Débora es una mujer que sale en Jueces. Jueces es un libro donde Dios puso varios jueces para liderizar al pueblo de Israel después de que murió Josué. Entonces, esta mujer tenía cualidades importantísimas en el Señor. Ella había encontrado en su ser interior a Jesús para ganar victorias, para ganar batallas, para ganar guerras. Entonces, ella necesitaba hacer cosas para Dios porque ella tuvo un llamado de Dios. Y miren, yo me impresioné el llamado de Dios. Ella era una mujer casada y Dios le dio la oportunidad de servirle en lo que él quería que le sirviera. ¿Cuántas veces? Porque se necesita balance, equilibrio, saber cómo dirigir nuestras vidas, aunque tengamos una familia. Y eso yo no lo comprendía, porque yo creía que no estaba, pero el Señor se encargó de corregir en mi camino el llamado que Él había hecho desde un principio y me lo permitió entender a través de Débora. Entonces,
Débora, qué bello tu nombre, es de poder. Entonces, fíjense, Amén, amén. Débora tenía cualidades increíbles. Era una mujer que fue líder y llegó a ser líder militar. Además, enfrentó una batalla, pero tenía cosas importantísimas del Señor. Uno no tiene que autoproclamar lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Entonces, ella tenía sabiduría, revelación, discernimiento. Tenía algo que era extraordinariamente importante. Reconocía la voz de Dios. Y ese era lo fundamental de ella. Esas cualidades que ella tenía. ¿Qué significa eso? Que ella sabía obedecer. Ella sabía reconocer la voluntad de Dios. Ella esperaba los tiempos de Dios. Y sabía que tenía un propósito en su vida con el pueblo de Israel. Mire, una mujer que fue sumamente importante para los caminos de los israelitas. Llegó a ser jueza, ella era jueza. Ella se sentaba en una palmera y en esa palmera se encargaba de darle respuestas a las inquietudes al pueblo de Israel. ¿Y saben qué más era ella? Una adoradora para Dios. No sé si les di, y quiero que busquen la cita bíblica Jueces 5:12. Yo creo que sí se las di mientras que yo sigo hablando. Entonces, era profeta de Dios. La única líder, mujer de la Biblia, profeta, y que tenía todos esos atributos que les acabo de decir. Jueces 5:2. 5:12. Ah, Jueces 5:12. 5:12. Lo puse ahí, Ok. creo que después solo. Dice, 5:12. Dice así: despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Amén. Nueva versión internacional. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta y entona una canción. Levántate, Barak. Lleva cautivos a tus prisioneros, oh hijo de Abinoam. Amén. Fíjense que el Jueces 5 es un cántico de Barak y un cántico de esta Débora. Después lo leen, eso no lo vamos a leer ahora. A lo que voy yo es que cuando Dios le hizo un llamamiento a ella, y en ese llamamiento él tenía que informarle a Barak lo que él tenía que hacer. No siendo militar, sino una mujer que Dios iba preparando. ¿Saben qué? Una de las cosas que Dios me mostró es, yo siempre he dicho, yo fui entrenada por Dios, es una realidad que no puedo dejar de decir y que es una bendición en mi propia vida que Dios haya permitido que yo pudiera ser enseñada por Él. Pero una de las cosas que
yo creía en lo particular es que yo tenía que trabajar perfectamente para Dios para lograr ser una mujer usada por Él. Y eso no es verdad. Porque Dios preparó a Débora y la preparó de tal manera que aún con sus limitaciones que pudiera tener, hacía lo que Dios le decía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se apagaba. Estaba vivificando su vida en cada momento de su recorrido como hija de Dios. Entonces, diciendo eso, ella con autoridad manda a llamar al general y le dice que vaya donde ella está. Y le da la instrucción de parte de Dios para que vaya a la guerra con 10,000 soldados para sacar al cautiverio al pueblo de Israel. Estamos viviendo momentos en el mundo en este instante donde se refleja mucho cautiverio en el ser humano. Ya lo dije anteriormente. Pero el Señor está poniendo llaves y personas en todo el mundo para que ayuden en ese proceso. Yo estoy clara que ya yo soy una de esas personas. Y yo tengo que, de alguna manera, edificar más mi espíritu para lograr caminar completamente hacia la voluntad de Dios. Fíjense que tanto es así que yo puedo decir, el Señor me da revelación. Y la revelación que Dios me da no es para que yo me jacte de lo que hago en el Señor, no. Porque mientras más el Señor te usa, más humilde hace que nosotros seamos. Entonces, yo quisiera mencionar algunas características que tenía Débora que la hacían una persona usada por el Señor y bendecir a otras personas. Una de las características que tenía Débora era su sabiduría. Era una mujer que como jueza podía desde ese lugar donde ella estaba dar consejo al que lo pidiera. Yo siempre he creído palmera. Palmera para mí es algo fuerte, algo robusto. Siempre he creído que la palmera es eso. Solo Dios sabe por qué ella se sentaba en esa palmera, pero era efectiva. Entonces su sabiduría era la primera situación favorable que ella tenía. ¿Cuál es la segunda característica que tenía ella? Su accesibilidad. Estaba dispuesta para cada persona que necesitara de parte de Dios una enseñanza, una propuesta, una forma de desenvolverse. La tercera era que era sensible al Señor. Vuelvo y les digo, yo estoy segura que el Espíritu Santo se ha derramado sobre ustedes, pero hay una llenura del Espíritu Santo que Dios va llenando en la medida en que vamos provocando que lo que Él quiere se dé como Él quiera
y como él considere que debe ser oportuno. Entonces el espíritu va llenando ese espíritu y se va vigorizando más, se va iluminando más, porque la luz va creciendo. Eso le pasó a Moisés. Moisés llegó a un nivel tan grande en la presencia del Espíritu Santo sobre él, que tuvo que taparse el rostro, porque era tan lleno de luz que nadie podía resistir verlo en un momento determinado. O si lo veía, me imagino que sentían tanto la presencia de Dios que hasta tenían temor por esa situación. Solo vuelvo y les digo, eso es lo que percibo yo a lo que el Señor ponía, que él se tapara el rostro en Moisés en su vida. Entonces, esa sensibilidad la tenía Débora para las personas, para Dios. ¿En qué sentido? Ustedes todos tenemos, todos, porque uno nunca debe decir, ya yo lo hice, no. Yo siempre he creído que la palabra final la tiene Dios. Entonces, lo importante del tema de hoy, de victoria en el ser interior, es que ustedes reflexionen cómo están en cada área de sus propias vidas. ¿Cómo? Porque fíjense, Jeremías no estaba preparado y Dios lo preparó. Moisés no estaba preparado y Dios lo preparó. Nehemías también tenía los dones y talentos que tenía Débora, pero los usaba el Señor en otra área distinta. Entonces uno tiene que comprender que Dios te lleva a donde Él quiere llevarte, no a donde quiera María, no donde quiera que quiera Marta, no, es donde Él ha preparado para ti que se desarrolle lo que tú tienes que desarrollar. ¿Por qué razón? Porque lo que Él busca es que la gente vea en el Señor a través de las personas. Y quiero que me lean, por favor, el Salmo 19. Yo les di el Salmo 19, 12, creo que fue. Salmo 19:7. Ajá, ese. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahí Amén. está. Ahí está. Ahí, dale, Débora. Ajá, amén. Nueva versión internacional, Salmos 19:7. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Amén. Entonces, ¿qué pasa hoy en día con la gente? La gente está cansada, agotada, Desanimada. aún teniendo, desanimada, aún teniendo a Dios, Así es. no son contentos, no están felices, no encuentran realmente una situación favorable. ¿Por qué? Porque ahí viene el yo interno. Lo quiero como yo lo pedí y como lo deseé. Y eso no sucede siempre con Dios. Aquí tenemos que entender que el Señor no permite que uno crea que puede hacerlo todo de forma individual. Otra de las características o cualidades que tenía Débora era
que tenía un corazón para todos. Para todos. Revísate. Si cuando te refieres a una persona, lo haces con desdén, lo haces de manera en la cual quieres expresar tu descontento hacia esa persona. Eso no es de Dios, porque yo no puedo tener victoria en mi ser interior para recibir bendición si no comprendo que Dios sabe lo que hace. Que esos pensamientos negativos te están perjudicando a ti, no a las personas. ¿Por qué razón? Porque siempre el Señor lo ve a uno como el huequito de la aguja, que es chiquitito. Así nos ve Dios a todos. No creyendo que porque Él ha dado sabiduría, y una de las cosas que yo creo en lo particular que afecta mucho al ser humano, y me incluyo yo porque en algún momento lo viví, fue que yo en la sabiduría humana quiero entender lo que el Señor hace con la sabiduría divina. Y eso provoca estancamiento en el ser interior, que se vaya renovando, que se vaya llenando más de lo que el Señor quiere en tu vida y evita que las bendiciones lleguen y que sigan fluyendo. Y que sigan fluyendo, así como las vasijas de aceite de la mujer seguían fluyendo. Seguían, mientras que había vasijas, iban fluyendo, iba llenándose cada una. Así somos nosotros. Que se va a llenar la vasija, que somos cada uno de nosotros, eso lo dice Jeremías, y se va a ir llenando en la medida en que nosotros permitamos que Dios haga la diferencia en nuestras vidas. ¿Qué quiere el Señor que reflexionemos en este día con este tema de victoria en el ser interior para lograr recibir bendiciones? He experimentado en mi vida personal que cuando una persona está llena de dudas y temores que pone el demonio para que no puedas ver el llamado que tienes, y a mí a veces no me gusta decir eso porque la gente se aturde nada más que con oír esa palabra, pero tenemos que entender algo. Existe el bien y el mal, pero el Señor gobierna el bien y el mal. Y Él ve en el hombre bueno y en el hombre malo lo que deciden hacer. Y aún así, en un momento determinado, Él tiene misericordia. Depende de nosotros. Depende de eso que dice el Salmo 51:6, que yo permito que el Señor me llene de su verdad en mi alma para que yo pueda realmente entender lo que Él quiere en mi vida. A mí siempre me ayudó muchísimo el capítulo de Mateo 5, 6 y 7, porque son principios que Jesús enseñó en el monte.
de cómo Él quiere que uno provoque en la vida de uno y de otros lo mejor en nuestra existencia. Y así vamos realmente a entender que el Señor lo que busca es lo mejor, lo mejor, lo mejor está por venir. Y no es lo que entra a la boca lo que nos hace daño, sino lo que sale de la boca del hombre, lo que está guardado en nuestro ser interior. Golpeado, dañado, lastimado. Y entonces lo que sacan es veneno. Lo que sacan es venganza. Y el Señor, ¿cómo puede recoger una oración o dar una oración para una persona que no ama a su prójimo? Yo ya les dije la vez pasada que para mí amar a mis enemigos es fácil ya porque amo a Jesús. Jesús lo tengo todo. Él va a saber lo que a mí me conviene. Él va a decirme a mí cómo tengo que actuar. Bueno, eso sí es cierto. Yo reconozco la voz de Dios y la puedo discernir porque Él me lo ha enseñado. Pero aquellos que están aprendiendo necesitan el alimento sólido. Y el alimento sólido es lo que la palabra dice. ¿Cómo le gusta al Señor que se hagan las cosas? Entonces, victoria en el ser interior para recibir bendición, todos, sin excepción de alguno de los que están aquí reunidos conmigo, ya deben tener las respuestas a sus necesidades. Porque el desánimo no es nada más que la indiferencia a lo que no quiero aceptar y enfrentar, que me equivoqué, que fallé y que el Señor tiene que ayudarme a salir de ese hoyo donde estoy para empezar a caminar de forma correcta para lograr que el desánimo se convierta en victoria. Solo así vamos a lograr ganar batallas. Porque la gente que está desanimada es porque quiere las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Porque lo ayudó en un momento determinado, cuando Dios no necesita ayuda. El Señor lo que necesita es que nos entreguemos y que hagamos las cosas como Él nos va indicando. Eso es todo. Entonces hay que aprender a reconocer la voz de Dios para que esa sabiduría, esa revelación y ese discernimiento crezcan de la mano de Él. Recuerden, no tenemos que ser perfectos en aprender para Él. Lo que tenemos que entender es que en medio de nuestro desconocimiento, Él nos indica cómo hacerlo, cómo lograrlo para poder salir adelante. Bendecida noche. Buenas tardes. Gracias, Floricel. Vamos a abrir los micrófonos para preguntar. Yo creo que aquí deben haber bastantes preguntas hoy. Un muy buen tema. Mientras se siguen a preguntar, Floricel, ¿puedes repetirme, por favor, cuando explicabas el significado de vivificar?
Vivificar es cuando el espíritu de una persona se va iluminando y adicionalmente se va llenando de vigor. Por eso que en las citas bíblicas de la palabra dice que el Señor llena tus huesos de vigor, porque hay cansancio en el ser humano. Entonces, el Señor tiene que llenar de aliento de vida tus huesos, tu espíritu. Entonces, la luz lo que va haciendo es que va indicando que el Señor está más presente en ese espíritu. Se van sacando las tinieblas, y las tinieblas no es más que desconocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que significa las tinieblas, que hay desconocimiento. Ok. Y tú mencionabas al principio que cuando orábamos y le decíamos al Señor, rescátame, levántame, ¿cómo íbamos a pedir de esa manera si nosotros todavía no teníamos el discernimiento de dónde el Señor tenía que rescatarnos? ¿Correcto? Ajá. Mira, lo que pasa, el discernimiento es lograr entender la voluntad de Dios. Amén. Y adelantarme yo a las señales del Señor. Eso es lo que es discernimiento, que yo pueda lograr comprender lo que el Señor quiere para mí o lo que busca conmigo. Desarrollar mi inteligencia a través del discernimiento. Entonces, ¿qué sucede? Pasa lo mismo que cuando clamas al Señor y no conoces a Jesús. Yo no puedo pedirle al Señor que me saque de una situación en la cual yo no entiendo cómo llegué a ese lugar. ¿Me entiendes? Rescatar y levantar significa que el Señor me va a jalar de un lugar que estoy a un lugar de victoria. Entonces, ¿cómo puedo yo ser rescatada por el Señor y levantada con sus brazos? Porque ahí voy a buscar la cita bíblica, hay una muy bonita, que el Señor me levanta con sus manos, me levanta a un lugar de seguridad con Él. Entonces, si yo no conozco, porque yo lo he vivido, en la cual yo he percibido que yo pido algo, pero yo no sé lo que estoy pidiendo. Exacto. Porque no sé cómo reacciona Dios en esa situación en particular. Entonces, la gente, cuando busca que sea levantado y rescatado, está abrumado. ¿Qué significa una persona abrumada? Que está en desacierto completo, está divagando, está completamente sin tener una capacidad de poder razonar ni siquiera cómo pensar en forma inmediata. Eso es una persona que está desconcertada completamente. Entonces, si tú pides rescate y levantarte en un momento en la cual tú no comprendes tu situación, no va a pasar nada, porque Dios necesita que tú entiendas en la inteligencia de Él por qué estás atrapada en esa situación, que no eres rescatada y ni levantada con los brazos de Él. ¿Por qué razón? Porque vuelve de nuevo a repetirse nuevamente una situación y no vas a poder salir de la misma. Entonces, el Señor levanta mi cabeza. ¿Cuándo levanta el Señor mi cabeza? Que es por lo general en la forma que se usa, cuando yo entiendo que no voy a salir de ese escondite en el que estoy sin que reconozca que Él es el que levanta mi cabeza. Porque cuando una persona tiene que ser levantado es porque tiene la cabeza metida como la avestruz en la arena. Que no, ¿y qué significa eso de la avestruz en la arena? Que está cimentada sobre la arena y no sobre la roca que es Cristo. Amén. Entonces, para tú pedir que te levante la cabeza, tú tienes que entender
cuál es realmente la profundidad de ese levantar. Por eso es que es en el ser interior. Y hay una cita bíblica ahí que les puse, que en la profundidades del alma Dios se mete, porque tenemos desconocimiento en las cosas que tenemos que lograr de parte de Dios. Y es la falta de saber quién es Jesús. Hay que adentrarse más en Cristo, lo que hizo por mí, lo que permitió en mí. Entonces, fíjate que eso que les expliqué de la saliva de Jesús en su boca, el ADN, eso también te puede hacer hablar mejor. Te puede hacer encontrar en la lengua la forma de actuar y cómo salir y ser levantada y rescatada de esa situación en la que uno está. Eso se puede lograr, pero tienes que creerlo en tu corazón. Porque si tú no crees que Jesús lo puede hacer, no va a pasar nada. Porque Dios está en la palabra lleno de propuestas maravillosas para el hombre, pero solo se quedan en propuestas si el Señor no te revela o si el Señor no permite que tú tengas la capacidad de poder ir creciendo. Entonces tú le puedes pedir al Señor, pero Él va a corregir primero lo que tiene que corregir para que realmente uno crea que Él es la única persona que nos puede levantar la cabeza y rescatar de donde estamos. No hay otra forma. Y eso es falta de conocimiento en el Señor y falta de comunión con el Señor. Porque si tuviéramos comunión con el Señor, Él nos revela lo que tiene que ser, lo que se tiene que corregir. ¿Y cómo lo va a hacer? A través del Espíritu Santo. Por eso yo siempre les digo a ustedes, si no hay Jesús, no hay Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo hace lo que Cristo le dice que haga. De lo contrario, no actúa. No pasa nada. Entonces, eso es lo que tienes que conocer mejor, al que tienes que pedir la dirección correcta. No sé si hay otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Débora, adelante. Sí, Yo, pero, doña, Débora y después Lolita. Dale, Débora. sí, porque bueno, yo no pregunto mucho. Son dos preguntitas para Gloricel. Yo anoté aquí. Ella mencionó que la transformación es de adentro hacia afuera. Yo le quiero preguntar, en ese caso, ¿es similar con lo de natural y sobrenatural? O sea, que nosotros a través de una revelación, un sueño, una persona, un mensajero, recibe el mensaje de Dios y luego lo vamos a ver en lo natural. Esa es una pregunta. En ese caso particular, influye mucho en esa situación que tú entiendas en lo natural lo que Jesús puede hacer. Si no, no viene lo sobrenatural de Dios. Porque primero, eso tiene que ver con la fe que mueve montañas. Entonces, si en lo natural tú no has sido de alguna manera, te lo voy a explicar de esta manera. Santo Tomás no creyó hasta que vio. Entonces, como Santo Tomás no creía hasta que no viera, cuando lo vio, él dijo, lo creíste porque me vistes, pero bendito aquel que cree sin ver. Entonces, cuando una persona necesita lo natural y quiere ver lo sobrenatural, en lo particular yo creo que es que no creyó en su corazón realmente que Cristo está en su vida. Tiene dudas, tiene temor de que el Señor no se refleje como debe ser. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pedirle al Señor Jesús
que toque el corazón de esa persona y que permita que ese corazón crea aunque no vea. Y el Señor lo puede hacer. Entonces, cuando ya tú crees que Él lo puede hacer, entonces Él te muestra lo sobrenatural. Por eso que tiene que ser un crecimiento en el cual uno experimente que Cristo está vivo. Y ahí vas entonces a recibir lo sobrenatural de Dios. ¿Cuál es la otra? La otra pregunta de hoy. Bueno, la otra era con relación a la oración de aceptación. La oración de aceptación se hace una sola vez. La oración de aceptación, por lo general, se debe hacer una sola vez. Pero ahí venimos a lo mismo de lo natural y lo sobrenatural. Que si la persona que hace la oración está repitiendo sin tener una claridad de lo que representa Cristo en nuestra vida, nada va a pasar. Va a pasar desapercibido. Por lo general yo he visto que cuando se hace más de una vez la oración de aceptación es porque la persona tiene un espíritu de distracción y adicionalmente que tiene un espíritu de distracción, sus oídos están tapados porque el Señor destapa los oídos de los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo en el caso cuando eso sucede, que lo he hecho con algunas personas y ha funcionado? Que cuando repiten la oración, escuchen lo que van repitiendo. Entonces, cuando tú escuchas lo que vas repitiendo, automáticamente hay un quiebre en esa situación y la gente empieza a oír lo que tiene que oír y se transforma la oración en algo que realmente va a impactar tu corazón y va a reflejar algo en ese momento que te va a hacer indicar que el Señor oyó la oración de otra forma diferente. Y así es que lo puedes hacer. Ok, listo. Gracias. Gracias. Ahorita los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Yo me impactó el Salmo 19:7, donde lo leyeron ambas, que dice que Dios da sabiduría a los sencillos. Y como en Santiago había leído que dice que si uno se siente falto de sabiduría, que se la pida al Padre y Él se la va a dar sin reproche. O sea, sin medida, se la va a dar de forma abundante. Pero acá en Proverbios dice que le va. Pero Dorita, ahí empieza de nuevo lo que he estado tratando de indicarles. El Padre da sabiduría al que la pide, pero tienes que tener conocimiento de quién es el Señor. Porque en el Salmo 19:7 lo que está diciendo es que le da sabiduría a los sencillos. Y en el otro lo que te está diciendo que el que esté falto de sabiduría se la pida al Señor, pero hay una conexión con el Señor y esa persona. No sé si me logro explicar. Mira, es más, ¿cómo lo explicaría yo? Tan sencillo como este. Había un hombre en Hechos que tenía el deseo de utilizar el Espíritu Santo como lo usaba este Pablo. Y entonces fueron zarandeados. ¿Y qué fue lo que dijo el demonio en ese momento? Pues dijo, a Pablo lo conozco, pero a ustedes no los conozco. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Pide sabiduría el que conoce al Señor, no aquel que es lejos de saber quién es el Señor, porque vuelvo y les digo, Dios no le va a dar poder a una persona que no lo conoce. Porque el poder se necesita saber usarlo, saberlo administrar, porque la persona que no administra bien los dones es como el hombre que no administra bien sus finanzas.
No puede pedir sabiduría para algo que el Señor no está claro en lo que se quiere. Mira, cuando Salomón pidió sabiduría, él dijo, sabiduría, pero para enfrentar lo que tenía que vivir. No sabiduría a solas, sino tú tienes que decirle al Señor, yo quiero sabiduría para ser mejor madre. Quiero sabiduría para ser mejor trabajadora. Quiero sabiduría para ser mejor esposa. Quiero sabiduría para poderme desarrollar mejor como amiga. Todo necesita decírsele al Señor para qué lo quiere. Sabiduría es muy amplio. Tú necesitas conectar con la sabiduría. Y eso que tú estás leyendo en Santiago es porque Santiago era un hombre que conocía a Dios. Lo entendía. Y Pablo también lo entendía. Entonces, ahí no te vayas ahora a frenar en pedir la sabiduría. Sigue pidiéndola, pero sé más específica. En para qué quieres la sabiduría. Y Dios te la va a dar. Pero te la va a dar en el área donde Él tiene preparado la sabiduría para Dorita. Eso es lo que uno tiene que decirle, Señor, yo deseo tener sabiduría para saber cómo actuar con tal situación. Enséñame, porque el Señor te va enseñando por pedacitos. Él no te da todo de un solo tiro. Ese es el problema, que muchas veces uno cree que todo es inmediato. No, es proceso, proceso, proceso. La forma en que yo escucho hoy a Dios no es la misma que la escuché la primera vez que lo percibí. Ha crecido, ha crecido. Pero ha tenido que haber de mi parte el deseo de buscarlo, el deseo de encontrarlo, el deseo de aprender de acuerdo a cómo Él quiere que yo use la sabiduría de Él. Acuérdate que la sabiduría de Dios es múltiple, múltiple la sabiduría. ¿Ves? Y eso es lo que tienes que no confundirte, sino aclarar las ideas y tus entendimientos de la palabra. Y eso va a provocar que explosione y que crezca más lo que tú estás pidiendo. Porque ya te hizo contender con una palabra en un lado y otra palabra en otro lado. Pero las dos están bien. Las dos están bien. Podría ser, doña Gloricel, que sí podemos pedir sabiduría de forma específica, como usted menciona, Claro. pero con un corazón sencillo. Ah, sí, eso sí, también con un corazón sencillo. Eso sí es cierto, con un corazón sencillo, pero no limites al Señor. Es mi consejo para ti. No, como Él no te ha contestado en este momento lo que tú le has pedido, por eso es que el Espíritu Santo es nuestro aliado, fíjate. Porque en la palabra de Dios, en Romanos 8, dice que el Espíritu Santo hace gemidos indecibles cuando quiere que Jesús permita que tú entiendas algo que no entiendes. Entonces el Espíritu Santo te ayuda. Entonces pídele al Espíritu Santo que permita que Jesús abra la puerta o desate el nudo que impide que recibas la sabiduría como la estás pidiendo, y lo vas a lograr en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de terminar? Ahí les pasé en el chat del Zoom las cualidades que Gloricel compartía para las que entraron después de Débora. Hay
más, pero se las voy a mandar ahora después porque Ok. no me dio Ok. tiempo de traspasarlo de un lugar al otro. Ok. ¿Alguna otra pregunta para Gloricel? Gloricel, ¿tú podrás hacer la oración de cierre? Sí. ¿Hay alguna petición en especial de alguna de las que están aquí en este momento? Yo creo en lo particular que el Señor quiere acentuar ciertas comprensiones de parte de cada uno de ustedes en cuanto a la palabra de Dios, porque muchas veces el entendimiento no llega en un momento determinado y eso es parte de las cosas que van saliendo. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta en especial? ¿Alguna Bueno, una petición en especial sí tengo, Gloricel, que estoy esperando un cheque de CAM, de Camila, y necesito que llegue el lunes. Ok. Tengo esa petición. Bueno, realmente es de Camila, pero es para Camila. Yo por mi Necesito que trabajo. ese cheque- Por tu Dorita, trabajo, Sí, Dorita. por mi trabajo, sí, acabo de cumplir 3 años. El día de ayer estoy muy contenta, muy agradecida con Dios. Sin embargo, ahorita pues en la empresa ha habido recorte de personal porque el Señor guarde mi trabajo si es su voluntad y si no, pues que me abra puertas para... Yo tengo claro que Dios quita cosas buenas para darte mejores. Entonces, que sea su voluntad y solamente que es buena, agradable y perfecta. Amén. Para mí también tengo una petición, señora Loricel. Ajá, dime. Todavía la aseguradora no ha desembolsado el cheque para cancelar la deuda del carro al banco y ya ha pasado 1 año y 6 meses del accidente y eso ha traído algunos inconvenientes. Así que esa es la petición que tengo. Ok. ¿Alguna otra más? Hay mucha bulla, va pasando un carro de la basura. Elizabeth. Sí, para que Dios abra puertas a un trabajo a mi hijo Franquier, para que él salga del que actualmente tiene. Un trabajo mejor. Sí, gracias. ¿Qué más? Ajá, por mi Mira, familia mira. también, por mi familia, por mi hijo que va viajando para Chiriquí, un viaje de ida y regreso en el fin de semana. También para que el Señor me siga abriendo puertas en el trabajo, porque hay cosas interesantes que estoy aprendiendo y que me siga abriendo puertas y que me siga dando paciencia y sabiduría para que todo siga de la mejor manera. Ajá. Hola, buenas tardes a todos, bendiciones. Bendiciones, Sheila. Gracias. Yo sí necesito protección de parte del Señor en mi área laboral. Ok. Ok. Ya eso es todo. ¿Alguna otra petición? Eso es todo, Gloricel. Ok. Entonces, en el nombre de Jesús, Padre, me presento delante de tu trono en este momento para que tú levantes tus manos para cambiar lo que está detenido en bendición
y que todo aquello que quiera dañar, retener lo que se debe recibir, sea removido, destruido y arrancado y enviado al fuego de Dios. Padre, te quiero pedir en especial por el trabajo de todos aquellos que están en este momento necesitando seguridad laboral, una mejor posición de trabajo, un desembolso por medio de aseguradoras para que se puedan cumplir con el compromiso adquirido. Adicionalmente a eso, Señor, un desembolso para la continuación de estudios de Camila y cualquiera otro del grupo que tiene que llegar y se requiere, Señor, que se suelte en el nombre de Jesús. De igual manera, Padre, en este momento te pido que llenes en el ser interior de cada uno de los que han escuchado en este día tranquilidad, esperanza, y que cualquier situación que provoque en este instante que la fe mengue por lo que actúa alrededor de nuestras vidas, tú permitas en el nombre de Jesús que los cielos se abran y que todo aquello que tiene que ser quebrado, roto, deshecho, tú permitas que con el poder del Espíritu Santo y su viento recio sean removidos, y en el nombre poderoso de Jesús desciende, Señor, con nuevas fuentes de trabajo, y sobre todo permite que en medio de toda situación, en el nombre de Jesús, haya victoria para recibir bendiciones y cualquier maldición se convierta en bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios los bendiga. ¿Me oyen? Por esa oración. Sí, gracias. Sí. Amén. Gracias por todo. Voy a compartirles para el próximo martes, 6 de la tarde, hora de Panamá, tendremos como invitada a nuestra compañera María Luisa Arosemena, que nos va a compartir el tema Regalos de Jesús para testificar de su amor. 7 de marzo, 6 de la tarde, hora de Panamá, los esperamos a todos. Gracias. Bendecida noche. Fátima, gracias. Igualmente, un abrazo. Bendiciones para Bendiciones. todos. Bye. Bye.